A mi marido le diagnosticaron insuficiencia renal de repente. La noticia fue como un golpe en el estómago. Me dejó sin aliento. Dejé mi trabajo sin pensarlo 2 veces y me dediqué por completo a cuidarlo en el hospital. Estaba agotada, física, mental y emocionalmente. Algunos días, apenas podía mantener la compostura. Uno de esos días, escapé a la escalera de emergencia, agarrándome a la fría barandilla metálica mientras los sollozos silenciosos sacudían mi cuerpo. Las lágrimas me quemaban las mejillas, pero finalmente me permití derrumbarme. Fue entonces cuando los oí, su voz, y la de ella. Aún no sabe que es falso, ¿verdad? La voz de la mujer era aguda, impaciente, te vigila como una maldita guardia de prisión. No podemos estar solos ni un segundo. Nuestro bebé echa de menos a su papá. Se me cortó la respiración. Las lágrimas se detuvieron. Mi mente se quedó en blanco. Tranquilo, dijo Luke con voz despreocupada, casi divertida. Ese idiota no se lo creería ni aunque le tiraras el informe a la cara. Mis dedos se deslizaron por la barandilla y mi agarre se tensó involuntariamente. Probablemente esté llamando a su madre ahora mismo, intentando vender su casa para pagar mi operación. Se rió, con aire burlón. En cuanto me entregue los $200,000 para la operación, me divorciaré de ella. Entonces por fin seré libre para estar contigo y con nuestro bebé. Aguanta un poco más. Sabes que eres la única a la que amo. No sentí dolor cuando mis uñas se clavaron en mis palmas, rompiéndome la piel. No sentí nada en absoluto. Mi rostro estaba desprovisto de emociones. Mi cuerpo se movía en piloto automático. Actué como si no acabara de oírle tramar su traición, como si sus palabras no me hubieran atravesado como una navaja. El día de la operación, lloró y me suplicó. Acababa de regresar a la habitación del hospital, cuando Luke finalmente entró. En cuanto me vio, me rodeó con sus brazos. Me dio un beso en la frente y me habló con voz llena de ternura. Nova, cariño, odio verte así. Sé que estás intentando reunir el dinero para la operación, pero me rompe el corazón verte sufrir. ¿Por qué no contratamos a una enfermera? Mírate, has perdido mucho peso en solo un par de días. Me quedé en silencio, con la cabeza gacha para que no pudiera verme. Me atrajo hacia él, como si tuviera miedo de perderme. Si no hubiera oído su plan con mis propios oídos, habría creído cada una de sus palabras. Nunca hubiera imaginado que el hombre con él, que había estado casada durante 5 años, el hombre en el que confiaba, fuera capaz de algo tan cruel. Evitaba sus besos, enterrando la cabeza en su pecho. Es mi deber, eres mi marido. No, has trabajado muy duro por nosotros durante los últimos 5 años y eso te ha pasado factura. Por eso te has puesto enfermo. Aunque tenga que vender todo lo que tengo, me aseguraré de que te mejores. Todavía nos falta mucho dinero para la operación, así que no contratemos a una enfermera. Sería un desperdicio. Yo te cuidaré mientras reúno todo el dinero que pueda. Haré todo lo que pueda porque, si te pasara algo, no quiero vivir con el remordimiento de no haberlo intentado todo. Mientras hablaba, dejé que un par de lágrimas dramáticas resbalaran por mi rostro. Él parecía desconsolado y me abrazó con más fuerza. No digas cosas así. Te tengo a ti y eso significa que tenemos un futuro juntos. Dios no sería tan cruel con nosotros. Cuando me recupere, tendremos un bebé. Todo irá mejor después de eso. Justo cuando me estaba diciendo palabras bonitas, la puerta se abrió de golpe. Vaya, vaya, vaya. Parece que nuestros tortolitos favoritos están otra vez en lo mismo. ¿No podrían alardear tanto de su romance? Algunos estamos intentando trabajar aquí, bromeó Willow mientras entraba, poniendo los ojos en blanco. Juro que estáis convirtiendo este hospital en un drama romántico en toda regla. Dejadlo para cuando le den el alta. Willow Hart era mi mejor amiga y también la médica que atendía a Luke. Desde el momento en que ingresó, Willow había hecho todo lo posible por cuidar de él, todo por mí. Incluso se tragó su orgullo y suplicó a uno de los mejores cirujanos del hospital que lo operara. Luke parecía avergonzado y se apartó rápidamente de mí, pero yo lo noté. La breve mirada que intercambiaron, rápida, sutil, pero estaba ahí. Fingí no verlo y me levanté con naturalidad para servirles un vaso de agua a cada uno. Willow terminó su examen y se limitó a darme una vaga tranquilidad. Está estable, pero no dijo mucho más. Eso bastó para que se me hiciera un nudo en el estómago. Había investigado los síntomas de la insuficiencia renal en internet y Luke no tenía ninguno. El recuerdo de ese hecho se me grabó a fuego en la mente y me hizo hervir la sangre. Justo cuando estaba procesando ese pensamiento, Willow soltó un profundo suspiro. Habéis pasado por tantas dificultades para poder estar juntos. Y ahora, os enfrentáis a esto. Dudó y luego me miró. Por cierto, ¿qué hay de los gastos de la operación? Preguntó fingiendo preocupación. Ya sabes lo estrictas que son las políticas del hospital. No puedo hacer nada por ti, pero si aún te falta dinero, dímelo. Ya se me ocurrirá algo. Luke esbozó una sonrisa encantadora y me tomó la mano.
con un gesto inquietantemente íntimo. No te preocupes, dijo con suavidad. Tengo una esposa maravillosa. Ella se asegurará de que tenga suficiente para la cirugía. Se volvió hacia mí con expectación. ¿Verdad, cariño? Dos pares de ojos, llenos de silencioso cálculo, me observaban atentamente. Les devolví la mirada con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Por supuesto, dije, ya estoy en contacto con un agente inmobiliario para vender la casa. Pronto tendremos el dinero. Miré a Willow y noté cómo se relajaba su postura. Había estado conteniendo la respiración. Mi madre también pidió dinero prestado a nuestros parientes. Hemos reunido unos $10,000. Willow y Luke suspiraron aliviados. ¡Qué bien!, exclamó Willow. Solo quedan 3 días para la operación. Por fin todo está saliendo bien, dijo Willow con entusiasmo. Si hubiera sido antes, podría haber pensado que estaba realmente preocupada por mí, por mi lucha por reunir el dinero. Al fin y al cabo, habíamos crecido juntas. Éramos prácticamente hermanas. Pero después de escuchar su conversación en la escalera, lo sabía mejor. Cuando dijo que todo estaba saliendo bien, no se refería a la operación, se refería a su plan. Las observé mientras reían juntas, completamente relajadas, como si no fuera a pasar nada grave en 3 días. No había ni rastro de ansiedad por la operación. Apreté los puños ligeramente, pero mantuve un tono alegre. Willow, dije, tengo que ocuparme de unos trámites legales para vender la casa. Eso significa que no estaré mucho por aquí durante los próximos 2 días. Puedo pedirte que eches un ojo a Luke. Sabes que no puedo permitirme una enfermera ahí. No conozco a nadie más en este hospital. Eres la única persona a la que puedo. Por supuesto, Willow respondió antes de que terminara de hablar. Se levantó de un salto de su asiento con los ojos iluminados. Estaba ansiosa por aceptar. Luke es tu marido, lo que lo convierte en un hermano para mí. Lo visitaré cada 30 minutos. Y cuando no esté, pediré a las enfermeras que lo vigilen. No te preocupes. Céntrate en vender la casa y llámame si necesitas algo. Fingí no notar la emoción que brillaba en sus ojos, manteniendo mi máscara firmemente en su sitio. Le di las gracias con entusiasmo antes de dar media vuelta y salir de la habitación, pero no me alejé mucho. Me deslicé por el pasillo y esperé justo después de la curva, donde no podían verme. 10 minutos más tarde, volví sigilosamente a la puerta, con cuidado de no hacer ruido, tal y como sospechaba. La habitación estaba llena de risas suaves y entrecortadas. Esa idiota no sospechó nada, murmuró Luke. Se marchó en cuanto nos quejamos de que no teníamos suficiente tiempo a solas. Es como si el universo estuviera conspirando para unirnos. Entonces, su tono cambió, volviéndose bajo y burlón, cargado de deseo. Dios, no sabes cuánto te he echado de menos, cariño, ahora que por fin tenemos un poco de tiempo a solas. ¿Qué tal si hacemos algo un poco arriesgado? Aquí hay una cama. ¿Alguna vez has pensado en hacerlo en un hospital? Oh, qué coqueto eres, se rió Willow. Me vuelves loca. Cariño, repitió Luke. Vale, pero baja la voz. No queremos que nos pillen las enfermeras. Hice delicado. Ya sabes que estoy en los primeros meses de embarazo. El bebé es frágil. No quiero que le pase nada. Entonces se oyeron los sonidos inconfundibles. El roce de los labios. El susurro de la ropa. Sentí un nudo en el estómago. Tuve que agarrarme a la pared para no caerme. Se me nubló la vista. Me zumbaban los oídos. Pero me obligué a darme la vuelta antes de hacer alguna locura. La traición me ahogaba. Salí tambaleándome al pasillo, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome con tanta fuerza que me dolía. Deambulé aturdido hasta llegar a la sala de enfermeras. Allí vi un rostro familiar. Una enfermera que recordaba de las quejas anteriores de Willow. Ella la había mencionado más de una vez, diciendo que era difícil tratar con ella. Ahora, mirando atrás, probablemente eso significaba que era una de las pocas personas honestas de ese hospital. Aprovechando mi preocupación por Luke, le pedí que vigilara su estado mientras yo estaba fuera. Ella aceptó sin dudarlo. Incluso rechazó el billete de $100 que le ofrecí como agradecimiento. Después de intercambiar números, me di la vuelta y me alejé, con el expediente médico de Luke bien agarrado entre las manos. Creían que su plan era infalible. Creían que lo habían pensado todo, pero se les escapó un detalle crucial. Luke no fingía estar enfermo. Estaba realmente enfermo, pero no de insuficiencia renal. Tenía cáncer de hígado terminal. Cuando salieron los resultados de las primeras pruebas, se los oculté, por miedo a que la verdad lo destrozara. Había planeado informar al cirujano justo antes de la intervención para que pudieran reevaluar su tratamiento. Pero ahora, después de ver su verdadera cara, hice mi propio plan. Encontré un agente inmobiliario y vendí nuestra casa por menos del valor de mercado, con la autorización firmada por Luke. El trato se cerró en el acto. En cuanto el dinero llegó a mi cuenta, transferí hasta el último centavo a mi madre.
indicando que era ayuda económica. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Cariño, ¿has enviado esto por error?, preguntó con voz confusa. ¿No estás recaudando dinero para la operación de Luke? ¿Por qué me lo has transferido todo a mí? Asterisco, no te preocupes. Te lo devolveré. O dame la cuenta bancaria del hospital y yo les transferiré el dinero directamente para que puedan operar a Luke lo antes posible, dijo mi madre, con voz llena de preocupación. Mamá siempre había sido amable, igual que yo. Al igual que yo, Luke la había engañado durante años. Respiré hondo y le conté todo lo que estaba pasando entre Luke, Willow y yo. Se hizo un largo silencio entre nosotras antes de que ella soltara un profundo suspiro, con cada palabra impregnada de decepción. ¿Cómo ha podido? No esperaba que ellos. Hizo una pausa y luego dijo, bueno, no importa, haz lo que creas mejor para ti, cariño, siempre estaré de tu lado. Luego, tras otro momento de vacilación, añadió, si te preocupa el dinero, puedo guardártelo. Cuando hayas terminado con el divorcio, te lo enviaré. Pasó mucho tiempo consolándome antes de colgar finalmente. Incliné la cabeza hacia atrás y miré al cielo. Estaba despejado y brillante, pero yo solo sentía nubes pesadas cerniéndose sobre mí. Este matrimonio tenía que acabar. Hacía mucho tiempo que había terminado. Llamé a mi abogado y le dije que preparara los papeles del divorcio, sin bienes que repartir. Sería una ruptura limpia. La enfermera del hospital también me había enviado varios mensajes diciéndome que Willow había estado en la habitación de Luke casi todo el tiempo. No tenía ni idea de que podían estar hablando durante tanto tiempo, pero cada vez que entraba, ambos parecían visiblemente asustados, y sus expresiones culpables los delataban. Eso le hizo estar segura a la enfermera de que estaban tramando algo. Me reí y le envié un rápido «gracias». Cuando todo estuvo arreglado, ya había caído la noche. Durante los 2 días siguientes, me mantuve alejada del hospital, y sin mí allí, los dos se sintieron muy cómodos. Willow entró en la habitación de Luke con su bata blanca, pero debajo no llevaba nada más que lencería negra. Se quedó toda la mañana y, cuando finalmente salió, le temblaban las piernas. Incluso las enfermeras notaron que algo pasaba y me lo insinuaron sutilmente varias veces, sugiriéndome que fuera a echar un vistazo. Pero me negué. Aún no era el momento de quemar todas las naves. Tampoco estuve ociosa durante esos 2 días. Dediqué cada momento a reunir pruebas de que Luke había transferido dinero a Willow durante nuestro matrimonio, para poder utilizarlas en el juicio. Entonces llegó el día de la operación. Yo aún no había pagado ni un centavo. Tal y como esperaba, Luke perdió la compostura y empezó a bombardearme con mensajes. Luke, cariño, ¿dónde estás? Está programado para esta tarde. ¿Has conseguido el dinero? Luke, ¿por qué no respondes? ¿Ha pasado algo con la venta de la casa? Por favor, no cargues con esto tú sola. Estoy aquí contigo. Si no sale bien, podemos olvidarnos de la operación. Mi vida no vale tanto. No hagas que sufras por mí. Luke, si no lo consigo, búscate un buen hombre y sigue adelante. No te culparé. Leí los mensajes y solté una risa aguda y amarga. Oh, era bueno, muy bueno. No era una despedida sincera. Estaba intentando hacerme sentir culpable para que pagara su operación. Willow no estaba tan tranquila. Empezó a llamarme sin parar, con la voz quebrada por el pánico. Me dijo que Luke estaba vomitando sangre. Luego me dijo que había entrado en coma y que no se despertaba. El hospital ya había emitido 3 avisos de estado crítico y ella se había encargado de todos ellos por mí. Respondí con calma, diciéndole que estaba de camino. Exhaló aliviada, probablemente pensando que había ganado. Pero, de fondo, podía oír débilmente a Luke riéndose con satisfacción. Adelante, ríete. Después de hoy, no tendrás nada de qué reírte. Antes de ir al hospital, había contratado a un investigador privado para que investigara las transacciones de Luke y Willow. Lo que encontré fue una mina de oro. Cuando llegué, la sala de espera fuera de la habitación de Luke estaba abarrotada. Su madre había reunido a toda la maldita familia Rhodes como si fuera una especie de reunión. En cuanto me vieron, se abalanzaron sobre mí. «Oh, cariño», exclamó la madre de Luke, agarrándome las manos como si fuera una santa. «Has pasado por mucho. Acabo de enterarme de que Luke estaba en el hospital. No puedo creer que haya soportado todo esto sola. Tenemos mucha suerte de tener una nuera como tú. La familia Rhodes es verdaderamente bendecida». Arqueé una ceja. ¿Bendecida? Oh, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Willow se acercó corriendo, con el rostro tenso y fingiendo preocupación. «Has llegado justo a tiempo», prácticamente gritó. «Los médicos dicen que si esperamos más, será demasiado tarde. Date prisa y paga la factura. Yo voy a decirles que preparen la sala de operaciones». Entonces, Willow le lanzó a la madre de Luke una mirada rápida, casi imperceptible. La mujer mayor parpadeó y, justo en ese momento, su expresión se desmoronó y comenzó a llorar.
Las lágrimas corrían por su rostro mientras me agarraba del brazo. Por favor, Nova, salva a mi hijo, eres su esposa. Si tú no lo ayudas, ¿quién lo hará? Antes de que pudiera reaccionar, me agarró de la mano y me arrastró directamente hacia la ventanilla de pago. Date prisa y paga la factura. Luke está esperando para la operación. No se me escapó la mirada que se cruzaron Willow y ella. Estaban compinchadas. No era de extrañar que no hubiera aparecido desde que Luke ingresó en el hospital. Yo pensaba que era porque Luke no quería que su madre se preocupara. Ahora, me daba cuenta de que los tres lo habían planeado todo. Querían dejarnos a mi madre y a mí sin un centavo. Eché un vistazo a la multitud de familiares que esperaban ansiosos a que sacara la cartera. Me encogí de hombros. ¿Quieres que pague la factura? Pero, no tengo el dinero. No he podido reunirlo a tiempo. La habitación se quedó en silencio durante un instante. Y entonces la cara de mi suegra se contorsionó por la conmoción y la indignación. Su voz resonó por el pasillo del hospital. ¿Qué? ¿No tienes el dinero? No. Ahora no es momento de bromas. Me miró de arriba abajo como si hubiera perdido la cabeza. Has estado fuera estos últimos 3 días intentando vender la casa para la operación, ¿verdad? Luke te cedió sus derechos. Esa casa se compró por $100,000. ¿Cómo puedes decir que no tienes dinero? Asterisco. En cuanto mencionó la casa, los demás familiares se abalanzaron como una jauría de perros salvajes que olían sangre. Sí, esa casa era una de las propiedades más caras de la ciudad cuando la compraste, incluso si la vendiste por menos. Deberías haber sacado al menos 11 o 12 mil dólares. Luke es tu marido. ¿Cómo has podido ocultarle dinero? Necesita esa operación para sobrevivir. ¿De verdad dices que no tienes ni un centavo? Exacto. ¿Y qué hay de la dote? Te dimos 3,000 cuando os casasteis. Aunque no hayas vendido la casa, aún te debe quedar algo de ese dinero. No, eso fue la gota que colmó el vaso. Cuando mencionaron la dote, mi expresión se volvió fría. Ah, ¿ahora quieres hablar de la dote? Me burlé. Ese dinero era para mi seguridad. No, pero en cuanto nos casamos, Luke dijo que su madre estaba enferma y me pidió prestados 2,000. Luego están los gastos del hospital de los últimos días. El dinero ya no está. Los miré a todos fijamente a los ojos. ¿Y esa casa? Mi familia pagó la mayor parte. ¿Qué intentas decirme exactamente? ¿Qué te estoy mintiendo? Te dije que no tengo dinero. Puedes gritar y llorar todo lo que quieras, pero no lo tengo. Así que arréglenla ustedes. Si no pueden reunir el dinero, no habrá cirugía. Si muere, bueno, así son las cosas. En cuanto pronuncié esas palabras, la expresión de mi suegra se torció hasta convertirse en algo horrible. Levantó la mano y me abofeteó con tanta fuerza que di un paso atrás tambaleándome. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Chilló. Estaba enferma. Mi hijo gastó dinero en mi tratamiento. ¿Qué hay de malo en eso? ¿No es su deber como hijo? ¿Y ahora me culpas a mí? Estaba furiosa, con el pecho subiendo y bajando con la ira. ¿Sois marido y mujer y estáis siendo tan tacaños con el dinero? Bien, si estás tan preocupada, te escribiré un pagaré. Te devolveré hasta el último céntimo, pero ahora mismo. Mi hijo está luchando por su vida y tú estás aquí jugando. Me dolía la mejilla por la bofetada, pero por dentro no sentía nada, solo una calma inquietante. Llámalo como quieras, dije con voz firme. Ya te lo he dicho, no tengo el dinero. He venido aquí hoy por una sola razón, para despedirme de él. Sus ojos se movían rápidamente y, sin previo aviso, se derrumbó en el suelo del hospital, llorando a gritos. Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Mi nuera va a dejar morir a mi hijo. No quiere pagar su operación. Quiere quedarse aquí y verlo morir. Me ha tocado la peor suerte del mundo. La familia Rhodes debe de haber hecho algo terrible en otra vida para merecer a esta mujer sin corazón. Que alguien me diga qué clase de monstruo dejaría morir a su propio marido. Sus gritos eran tan fuertes que la gente de las salas cercanas empezó a reunirse. Me señalaban y cuchicheaban entre ellos. Algunos eran menos sutiles y sus voces resumaban juicio. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Me dijo un hombre. Es tu marido el que está ahí luchando por su vida. ¿Cómo puedes poner precio a una vida humana? ¿No te da vergüenza? Pase lo que pase. Sigues siendo tu familia. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o salvar la vida de alguien? Una mujer me señaló. Parece tan perfecta, pero no tiene corazón. Dios te está viendo, jovencita. Algún día te arrepentirás. Una anciana me regañó. Exacto, mira cómo está tu suegra. ¿También quieres que se muera pronto? Todos lo hemos oído. Vender esa casa podría salvarle la vida. Estamos arruinados, pero tú tienes el dinero y te niegas a ayudar. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Un pariente se acercó a mi suegra y le susurró algo al oído. Al segundo siguiente, se levantó de un salto y me dio una patada fuerte. Mujer miserable, ya vendiste la casa y me mentiste. ¿Dónde está el dinero? La mitad de esa casa era de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a quedártelo todo para ti? Todos creyeron sus palabras sin dudar y los insultos se hicieron aún más duros. A pesar de todo,
Yo permanecí perfectamente tranquila. Se lo transferí a mi madre. Mi primo se va a casar y necesita una casa. Así que se la voy a dejar a él. De todos modos, ahora mismo no tengo el dinero. Temblaba de rabia y me señalaba la cara con un dedo tembloroso. Está mintiendo. Solo un idiota prestaría todo ese dinero a una desconocida. Sujétala. El dinero debe estar en ella. Mis brazos y piernas estaban inmovilizados bajo los pies de mis suegros. Sin dudarlo, mi suegra empezó a registrarme. Sus manos encontraron mi tarjeta bancaria. Se la puso en las manos del cajero, pero después de 2 o 3 intentos, el personal negó con la cabeza. No hay saldo. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud estalló en insultos. Las oscuras lentes de las cámaras se acercaron a mi rostro, capturando cada segundo del caos. Willow se acercó corriendo, con los ojos muy abiertos ante la escena que tenía ante sí. Su voz temblaba mientras se agachaba frente a mí, tratando de hacerme entrar en razón. Luke no va a sobrevivir. ¿No dijiste que habías pasado los últimos 3 días vendiendo la casa? Ni siquiera te llevas bien con tus primos. Así que es imposible que le hayas prestado el dinero. ¿Dónde está? Nova, ¿de verdad vas a quedarte ahí y dejar que Luke muera? Antes de que pudiera levantarme, una enfermera se acercó corriendo, presa del pánico. Tengo malas noticias. Los médicos acaban de descubrir que Luke también tiene cáncer de hígado en fase terminal. El plan quirúrgico original ya no es viable. La expresión de Willow no cambió. Entonces, la enfermera insistió. Esta vez es real. Willow se quedó paralizada. Seguía murmurando entre dientes. ¿Qué? Pero eso es imposible. Yo misma revisé su historial médico. No es posible que él, al darse cuenta de que había hablado demasiado, Willow se tapó la boca con la mano. Luego se volvió hacia mí, con la mirada llena de sospecha y hostilidad. Fuiste tú. Esto era lo que planeabas desde el principio. Nunca tuviste intención de salvar a Luke. Solo querías quedarte con todo el dinero. Nova, te conozco desde hace 18 años. ¿Cómo no me di cuenta de que eras tan despiadada? Luego, se volvió hacia la madre de Luke y le lanzó más acusaciones. *SRA. Rhodes. El dinero está sin duda en ella. Ella y su primo cortaron toda relación hace 2 años. Es imposible que le prestara nada. Regístrela otra vez. Si seguimos sin encontrarlo, llamemos a la policía. Esa casa era propiedad conyugal. Luke tenía derecho a ella. Me niego a creer que pueda salirse con la suya, aún con una rabia ardiente, dijo entre dientes. Probablemente ella también causó la enfermedad de Luke. ¿Cómo puede ser tan cruel con su propio marido? Debe de tener la peor suerte del mundo por haberse casado contigo. Ante sus acusaciones, solté una risa fría. ¿Yo hice esto? ¿Qué poder tengo yo para provocar cáncer a un hombre adulto? Si fuera capaz de eso, no habría pasado los últimos 5 años siendo exprimida por esta familia. Mi voz estaba desprovista de emoción. Casarme con los Rhodes fue mi mayor desgracia. Mi suegra casi se desmaya de la rabia, pero en cuanto recuperó el equilibrio, se abalanzó sobre mí, dispuesta a darme un puñetazo. Los familiares que estaban cerca se apresuraron a sujetarla, pero era una mujer de campo de pura cepa, dura, fuerte y malvada cuando quería, y estaba claro que quería, antes de que nadie pudiera detenerla. Su mano callosa se abatió con fuerza sobre mi cara. Un dolor agudo me atravesó la mejilla y sentí la piel áspera de su palma rozando la mía, cortándola como si fuera papel de lija. Apenas tuve tiempo de recuperarme de la bofetada antes de que Willow aprovechara el momento para hablar, con voz aguda y acusadora. Entreguen el maldito dinero, o no nos culpen si llamamos a la policía. Ladró, me señaló con el dedo, con los ojos encendidos. No me vengas con tonterías de un primo o un préstamo. Eso es solo una excusa. Sabías que Luke no iba a llegar, así que ahora intentas huir con el dinero. No, soltó una risa amarga y sacudió la cabeza con disgusto. Bueno, ¿sabes qué? Mientras yo esté aquí, no te saldrás con la tuya. En cuanto dijo eso, toda la maldita familia se encendió, uno por uno. Se volvieron contra mí, lanzándome insultos como una bandada de buitres alrededor de un cadáver fresco. Y sí, parece tan correcta, pero tiene el corazón más frío que el vientre de una serpiente. Luke fue su marido durante 5 años. 5. ¿Y si él está muerto? ¿Quién se quedará con la mayor parte de su herencia? Ella. Si no es por el dinero. Entonces, ¿qué demonios es? El cáncer no te pilla por sorpresa de la noche a la mañana. ¿Quién dice que ella no sabía de la enfermedad de Luke antes de casarse con él? Quizá por eso se casó con la familia Rhodes. Y ahora nosotros somos los tontos que nos hemos matado a trabajar para ayudarlos. Solo para que nos dejen en la estacada. ¿Dónde está la justicia en eso? Si no paga hoy, no sale de este hospital. Sus palabras me golpearon como un pelotón de fusilamiento. Cada insulto era otra bala dirigida directamente a mi pecho. Incluso los transeúntes, personas que no tenían nada que ver con este lío, empezaron a ponerse del lado de la familia Rhodes. Jovencita,
Tu marido es el que se está muriendo ahí dentro. Ya eres viuda. ¿Por qué te haces la vida más difícil?, le reprendió una mujer, sacudiendo la cabeza. Tu suegra solo está preocupada por su hijo. Está pensando en vosotros dos. ¿No lo ves?, añadió otra. Si tienes el dinero, ¿por qué no lo usas para salvarlo? No es que te estén pidiendo limosna. Esta gente no parece tan desagradable. ¿Quién demonios se quedaría con el dinero? ¿Qué tú consideras que le salvará la vida? Es verdad. Date prisa y paga la operación. El tiempo se acaba. Si tu marido muere, tus verdaderos problemas no habrán hecho más que empezar. Yo perdí a mi marido hace años, intervino una anciana. Pasé los siguientes 20 años siendo maltratada por todo el mundo, mirando atrás. Ojalá hubiera luchado más. No seas tonta, chica, sin más. Alguien sacó un teléfono y empezó a retransmitirlo en directo. Todo se convirtió en un bombazo en tiempo real y, en cuestión de minutos, mi nombre era tendencia en internet. Los titulares golpearon como un mazazo. Esposa despiadada deja morir a su marido por la dote. Los comentarios eran aún peores. La gente me insultaba, me llamaba monstruo. Algunos incluso juraban que irían al hospital para darme una lección y hacer justicia a la familia Rhodes. Era una ejecución pública y yo era la condenada, pero en lugar de acobardarme, me reí, una risa fría y aguda que atravesó el caos como un cuchillo. ¿Creéis que soy despiadada? ¿Solo porque recupero lo que es mío? Espeté. ¿Desde cuándo dejar que un grupo de chupasangres me desangren se considera respetuoso? Me limpié la sangre de la comisura de los labios y sonreí con sarcasmo. Asterisco 5 años. 5 malditos años le dediqué a esta familia. Dijo que su madre estaba enferma, me quitó la dote. Dijo que necesitaban renovar la casa familiar, se llevó 2 años de mi sueldo. ¿Alguna vez me quejé? Ni una sola vez. Pero ahora que se está muriendo, ¿vosotros seguís queriendo más? ¿Queréis seguir chupándome hasta que no quede nada? Pues adivina qué, no va a pasar. Me enderecé y miré fijamente a cada uno de ellos. Asterisco, todo lo que te está pasando ahora mismo, te lo has buscado tú. Pensabas que podías acorralarme, pero lo único que has conseguido es prender fuego a tu propia casa. Antes de que mi suegra pudiera abrir la boca, Willow ya se había lanzado sobre mí, empujándome y montándose encima de mí, con las manos agarrándome los bolsillos. Sujétala. El dinero tiene que estar en ella. Esta zorra lo está haciendo a propósito. No quiere que Luke viva. Chilló, cada segundo que pierde. Luke está más cerca de... La empujé, jadeando al caer al suelo y tosiendo con fuerza. Me ardía el pecho y me daba vueltas la cabeza. Sin embargo, aún conseguí esbozar una sonrisa. Luke es mi marido. Lo que le pase es cosa nuestra, dije con voz ronca. ¿Por qué estás montando un escándalo? La miré a los ojos, entrecerrando los míos. Ni siquiera he hecho las maletas sabiendo que está enfermo. ¿Por qué tú, que no eres nadie, estás perdiendo los estribos? Incliné ligeramente la cabeza, observando cómo se le torcía el rostro. A menos que, ¿hay algo entre vosotros? En cuanto pronuncié esas palabras, el rostro de Willow se puso pálido como el de un fantasma. Por primera vez en toda la noche, se quedó en silencio, pero antes de que pudiera siquiera pensar en defenderse, mi suegra volvió al ataque, señalándome con el dedo y con una voz tan aguda que parecía cortar el cristal. ¿Todavía tienes el descaro de echarle la culpa a los demás?, dijo con una voz tan aguda que parecía cortar el cristal. ¿Te oyes a ti misma? Mi hijo tiene el deber de cuidar de mí como hijo, pero por cómo hablas, parece que la familia Rhodes te debe algo. ¿Crees que tienes derecho a interponerte entre mi hijo y yo? Luke es un buen hombre porque yo lo crié bien, solo porque utilizó un poco de tu sueldo. ¿De repente te estamos robando a ciegas? Cualquiera que lo oiga pensaría que hemos vaciado tu maldito fondo para el ataúd. Y ahora, cuando mi hijo está en una cama de hospital, lo único que te importa es el dinero. Y ahora, cuando mi hijo está en una cama de hospital, lo único que te importa es el dinero. Prefieres verlo muerto antes que gastar un centavo. El mayor error de esta familia fue dejar que alguien como tú se casara con ella. 5 años de matrimonio y ni siquiera eres capaz de dar a luz a un maldito niño. Mi hijo te ha mostrado más misericordia de la que te mereces al no divorciarse ya de ti. Mientras tanto, en casa, tengo que lidiar con la gente que murmura a mis espaldas sobre cómo mi hijo ha acabado con una esposa estéril. Después de todo lo que hemos hecho por ti, sigues actuando como una víctima. ¿Por qué no me matas y te quitas la vida? Dicho esto, se encogió y empezó a sollozar dramáticamente. La gente que nos rodeaba se apresuró a consolarla. Ni un solo alma se atrevió a defenderme. ¿Quieres hablar de que no tengo hijos?, pregunté con voz clara y aguda. Entonces quizá deberías preguntarle a tu precioso hijo por qué, el primer año de nuestro matrimonio, me quedé embarazada. ¿Pero sabes lo que hizo? A pesar de saber que estaba embarazada de él, me obligó a salir en pleno invierno. Las carreteras estaban cubiertas de hielo, espeso como el demonio.
pero aún así tuve que salir a comprar comida para tu maldita cena familiar de Año Nuevo. Resbalé, me caí, perdí al bebé, lo llamé una y otra vez, pero tu hijo, ese al que consideras tan perfecto, ni siquiera contestó el maldito teléfono, o rechazó mis llamadas o tenía el teléfono apagado. Cuando por fin se dignó a aparecer, mi hijo ya había fallecido. Estuve 3 horas tirada en la cuneta, sangrando sobre la nieve, 3 horas, cuando me llevaron al hospital. El médico dijo que estaba al borde de la hipotermia. Un poco más y habría muerto. Se hizo el silencio en la sala. Los juicios, los susurros, todo se apagó en la garganta de los presentes. Pero mi suegra no había terminado. Te caíste tú sola. ¿Cómo es culpa de mi hijo? Chilló. Y era su hijo también. ¿Creéis que no se le rompió el corazón? No le hagáis caso a esta zorra. Se volvió, animando de nuevo a la multitud. Se lo está inventando. Ahora que mi hijo está ahí tumbado, incapaz de defenderse, cree que puede decir lo que le dé la gana. ¿Quién sabe si el bastardo que perdió era realmente suyo? Antes de que pudiera reaccionar, una enfermera entró apresurada y le susurró algo al oído a Willow. Su rostro se volvió de un tono pálido y enfermizo. Mi suegra captó el cambio en su expresión y, de repente, fue ella la que empezó a temblar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? Dijiste que todo iría bien. Agarró a Willow por el brazo, con la voz temblorosa. Willow estaba demasiado aturdida para responder. Aproveché la oportunidad para sacar los papeles del divorcio, que había preparado mucho antes de que empezara todo este circo. Los tiré sobre la mesa para que todos los vieran. Cree lo que quieras. Ya no me importa. Pero si crees que te voy a entregar mi dinero, estás delirando. Este es el acuerdo de divorcio. Si Luke está vivo, dile que lo firme. Y si está muerto, entonces, haz como si yo nunca hubiera estado aquí. En cuanto pronuncié esas palabras, mi suegra estalló. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del cuello con fuerza, con los ojos enrojecidos por la furia. Escucha, zorra, aunque haya muerto, no te vas a llevar ni un solo centavo de su dinero. Algunos familiares, que estaban cerca de la enfermera, se enteraron de lo que había dicho. Sus expresiones cambiaron. Sin decir nada, se precipitaron hacia la habitación del hospital. Dentro, las máquinas comenzaron a sonar con alarmas. Dwayne Rhodes, el patriarca reciente, un hombre que siempre se había enorgullecido de mantener la compostura, se derrumbó allí mismo, en el pasillo. Nuestro pobre Luke era tan joven y acabó casándose con una maldita serpiente. Se lamentó. Si muere, que la culpa persiga a esa mujer malvada por el resto de su vida y que viva en la miseria. Los demás no tardaron en sumarse. La familia Rhodes tiene la peor suerte, escupió a alguien. Ese chico trabajó toda su vida para que esta perra desagradecida le robara todo. Mientras gritaban, mi suegra agarró en silencio a Willow por el brazo y la arrastró a una habitación vacía del hospital. Sabía que algo raro estaba pasando. En silencio, la seguí, deslizando mi teléfono por la rendija de la puerta y activando la grabadora de voz. A mitad de la grabación, Dwayne irrumpió de repente y me arrastró a su habitación del hospital. Luke yacía en la cama del hospital, como un fantasma del hombre que había sido solo 3 días antes. Su rostro estaba pálido. Su cuerpo frágil y apenas se aferraba a la vida con la ayuda de las máquinas que lo rodeaban. Una máscara de oxígeno le cubría la mitad del rostro, pero sus ojos, aunque nublados por el agotamiento, aún reflejaban un destello de tristeza y culpa cuando se encontraron con los míos. Míralo, gritó Dwayne. Luke apenas se mantiene con vida y, sin embargo, cuando despertó, el primer nombre que pronunció fue el tuyo. ¿Cómo puedes estar aquí, viéndolo sufrir así? ¿No tienes corazón? Es tu marido. Sí. Quizá cometió algunos errores en el pasado, pero ahora está a las puertas de la muerte y lo único que le importa eres tú. Si te queda un ápice de decencia, pagarás sus facturas médicas y le salvarás la vida. Levanté lentamente la mirada y contemplé al hombre débil y frágil que yacía en aquella cama de hospital. Entonces, con una sonrisa burlona, me reí entre dientes. Oh, ¿el primer nombre que ha dicho era el mío? Qué curioso. No he oído nada. Si todavía puede hablar, entonces no está tan mal. No. Además, dices que Luke es el orgullo y la sangre de la familia Rhodes. Así que ¿por qué no lo recoges y lo cuidas tú? Ya sabes. Así os ahorráis $2000 en gastos médicos. El rostro del tío de Luke se retorció de rabia. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué clase de tontería sin corazón es esa? Luke tiene esposa, una familia. ¿Cómo voy a llevármelo? ¿Por qué no? ¿Te resulta inconveniente? Se burló. Es fácil quedarse ahí de pie, agitando tu superioridad moral como una bandera cuando es otro quien paga la factura. Pero en cuanto te sugiero que asumas la responsabilidad, te haces el tonto. Ya lo pillo. Tú ya sabes que no va a sobrevivir. Simplemente no quieres gastar ni un céntimo. Dime, ¿por qué debería hacerlo yo? Crucé los brazos y agité la cabeza. Si Luke realmente se preocupara por mí,
No le importaría que utilizara el dinero que le queda para vivir una vida digna. De esa manera, al menos uno de nosotros podría estar en paz. La habitación del hospital quedó en silencio. Ahora solo estábamos Luke y yo. Sabía que podía oírme. Sus ojos llorosos temblaban y las lágrimas se acumulaban en las comisuras. Me acerqué, con los labios a pocos centímetros de su oído, y le susurré: sé que Willow y tú conseguisteis contra mí. Mi voz era tranquila, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia definitiva. Lástima que no saliera como querías. Sabía de tu enfermedad mucho antes de que me lo dijeras. Incluso iba a ayudarte, pero tú tomaste tu decisión, así que no me culpes ahora por ser despiadada. Asterisco, ya que no te queda mucho tiempo. Déjame hacerte un favor. Te contaré un secreto antes de que te vayas. Hice una pausa, dejando que el momento se alargara, y luego di el golpe final. El bebé de Willow no es tuyo. Los ojos de Luke se abrieron de par en par, en estado de puro shock. Sus manos se agitaban violentamente en el aire, agarrando desesperadamente el aire, como si intentaran atrapar algo que se les escapaba. Pero era demasiado tarde. El monitor cardíaco que tenía a su lado emitió una alarma ensordecedora. Los pitidos agudos y penetrantes me perforaban los oídos. Antes de que las enfermeras pudieran entrar corriendo, Luke puso los ojos en blanco y se desplomó, inconsciente. Un enjambre de familiares se agolpó en la puerta, bloqueándome la salida, y su furia estalló en cuanto me vieron dentro de la habitación. Mujer malvada, ¿qué le has hecho a Luke? Estaba despierto y hablando antes de que entraras. 2 minutos contigo y ahora se está muriendo. Serpiente maldita. Calaf, Luke no sale de esta. Eres una asesina. La familia Rhodes hará todo lo que esté en su mano para meterte entre rejas. Sus gritos resonaron por el pasillo, una mezcla caótica de amenazas y acusaciones. El personal médico se abrió paso entre la multitud y llevó a Luke a la sala de urgencias. Los vi llevárselo en camilla, sumida en el caos. Me di la vuelta, dispuesta a marcharme. Sin embargo, los Rhodes no iban a dejarme marchar ilesa. Una pared de ellos, al menos una docena, quizá más, formó una barricada humana, bloqueándome el paso como si fueran porteros en las puertas del infierno. Y entonces, como en una trágica obra de teatro que se desarrolla ante un público ansioso, la madre de Luke finalmente salió de la habitación contigua, despeinada, pálida como un fantasma, con los ojos enrojecidos y hundidos. Era la imagen perfecta de una madre afligida. En el momento en que apareció, toda la multitud volvió su atención hacia ella. Sus susurros revoloteaban como buitres alrededor de una presa fresca. Era la distracción que necesitaba. Me escabullí, corriendo por el pasillo antes de que nadie pudiera detenerme. Pero justo cuando llegué a la entrada del hospital, me tendieron una emboscada. No fueron más miembros de la familia Rhodes. Oh no, eso habría sido demasiado fácil. Había llegado la prensa. Una multitud de periodistas se abalanzó sobre mí como una manada de lobos hambrientos. Me pusieron micrófonos, cámaras y flashes en la cara, y cada periodista era más agresivo que el anterior. ¿No es usted la esposa de Luke Rhodes? S.R.A. Rhodes. ¿Tiene algo que decir sobre los rumores de que abandonó el tratamiento de su marido? Su suegra afirma que usted vació todas las cuentas bancarias de su familia y transfirió el dinero a sus parientes. ¿Es eso cierto? ¿Está aquí para apoyar a su marido o solo para verlo morir? Sus preguntas me acribillaban por todos lados. Se agolpaban a mi alrededor desconocidos, ansiosos por ver el espectáculo, con rostros llenos de morbosa curiosidad. Pero nadie salió en mi defensa. Nadie. No tenía respuestas. No tenía palabras. Mi silencio era todo lo que necesitaban para tergiversar aún más la historia. En algún lugar entre la multitud, una cámara ya estaba grabando. Las imágenes llegaron a internet en cuestión de minutos. Un video borroso y granuloso en el que aparecía yo, con los labios apretados, evitando el contacto visual, con el aspecto de la mujer culpable que querían que fuera. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, apareció la enfermera honesta, a la que le había pedido que vigilara a Luke. Se interpuso entre los periodistas y yo, dándome el tiempo suficiente para escapar. Salí corriendo. Cuando llegué a mi coche, me temblaban las manos. Solo quería ir a casa, cerrar las puertas con llave y pensar en mi próximo paso. Pero cuando llegué a mi edificio, se me hizo un nudo en el estómago. Los periodistas acechaban en las sombras, con sus lentes brillando bajo las luces de la calle como los ojos de depredadores al acecho. Y entonces lo vi, mis ventanas. Alguien las había destrozado, salpicando pintura roja por todo el cristal como si fuera la escena de un maldito crimen. Antes de que pudiera procesar nada, mi teléfono vibró. Era mi madre. «Corre, no vuelvas a casa. Escóndete», sonaba aterrada. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Asterisco, nuestros parientes han oído los rumores de que le has quitado el dinero a los Rhodes. No están en ningún sitio. Están rodeando nuestra casa. Algunos quieren pedir prestado ese dinero.
La visión se me nubló por las lágrimas de frustración. Apreté la mandíbula. Metí el teléfono en el bolsillo y di la vuelta con el coche. No tenía a dónde ir. No podía ir a casa. No podía quedarme en casa de un amigo. Todo el maldito internet me estaba buscando, temiendo ser rastreado por algún justiciero desquiciado. Encontré el motel más pequeño y destartalado de un callejón. Cuando el recepcionista me pidió mi identificación, le dije que la había olvidado. Apenas levantó la vista, demasiado perezoso para preocuparse. En cuanto cerré la puerta tras de mí, exhalé lentamente y me desplomé en el sofá. Pero la amargura en mi pecho no desaparecía. La familia Rhodes llevaba años chupándome la sangre, exprimiéndome hasta dejarme seco. Me tendieron una trampa solo para conseguir dinero para la operación de Lucky. Ahora que el karma por fin le había alcanzado, ¿se suponía que yo tenía que cargar con la culpa? Él fue quien me engañó. Él fue quien intentó desviar todo nuestro dinero a su amante. Yo solo luché por lo que era mío. ¿Cómo demonios era yo la villana aquí? Después de media hora, finalmente saqué mi teléfono, dispuesta a llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran de este desastre. Pero en cuanto desbloqueé la pantalla, me inundaron una notificación tras otra. Cobertura en directo, justo fuera de la sala de operaciones de Luke. Las cámaras captaron a su madre y a sus tíos llorando como si les fuera la vida en ello, gritando mi nombre como si fuera una maldición. Los periodistas se lo tragaron. Y Willow, la enfermera perfecta, estaba allí con ellos, sin trabajar, sin ayudar a salvar vidas, simplemente de pie en el pasillo, aferrada a la madre de Luke, interpretando el papel de ángel devoto y desconsolado, con ella allí, pareciendo una santa. Yo, en contraste, parecía el monstruo despiadado que había abandonado a su marido moribundo. Luego, Internet fue más allá. Desenterraron antiguos mensajes de Willow, descubrieron que solía ser mi mejor amiga y eso fue todo lo que necesitaron para rematarme. Si ni siquiera su propia amiga puede quedarse mirando sin intervenir, eso solo demuestra que Nova es una basura. Si ese hombre se hubiera casado con esta doctora, nada de esto habría pasado, con ella cuidando de él. Quizás ni siquiera se habría puesto enfermo. Exacto, Willow puede cuidar también de la familia del marido de su amiga. Imagina lo dedicada que sería a su propio marido. Eso es una mujer de verdad. Nova es una vergüenza para todas las mujeres. Deberían atropellarla con un coche y acabar con ella. Nova es una vergüenza para todas las mujeres. Deberían atropellarla y acabar con ella. Gracias a esta ola de indignación en Internet, la cuenta de Willow en las redes sociales ganó millones de seguidores de la noche a la mañana. Se convirtió en la nueva novia de Internet, la influencer más querida del momento. Incluso durante la operación de Luke, encontró tiempo para grabar videos, tranquilizando a sus seguidores y pidiéndoles que no fueran demasiado duros conmigo. Hizo el papel de la amiga comprensiva, diciendo que simplemente había perdido el rumbo y que antes era una buena persona. Cuanto más me defendía, más crecía el odio del público hacia mí. En apariencia, suplicaba clemencia en mi nombre, pero cada palabra que pronunciaba no hacía más que avivar las llamas. Sus videos se difundieron como la pólvora y acumularon millones de compartidos. Mientras tanto, mi cuenta fue bombardeada tan agresivamente, que fue bloqueada de forma permanente. Todas las publicaciones que había hecho fueron borradas. Tras 2 horas de tratamiento de urgencia, los médicos anunciaron la muerte de Luke. Mi suegra se derrumbó en el pasillo y lloró hasta perder el conocimiento. Willow, tomando el asunto en sus propias manos, firmó el aviso de estado crítico de Luke haciéndose pasar por un familiar. Era completamente contrario a la política del hospital, pero a los ojos del público, la hacía parecer una santa. Durante los 3 días siguientes, la familia Rhodes estuvo ocupada con los preparativos del funeral de Luke. Presenté una denuncia ante la policía, pero entre la abrumadora cantidad de personas que se pusieron en mi contra y el acoso implacable en Internet, las autoridades no pudieron hacer nada. Antes de que tuviera tiempo de idear un plan, mi suegra ya había aceptado una entrevista. Cada palabra que pronunciaba estaba cargada de acusaciones sobre mi supuesta crueldad y traición. La entrevista se hizo viral, lo que llevó la indignación pública contra mí a su punto álgido. Escuchando los susurros de Willow, mi suegra contrató a un abogado y presentó una demanda contra mí, exigiendo que devolviera todos los bienes de Luke. También intentó que me acusaran de daño intencionado, queriendo verme en la cárcel. No dije nada en respuesta a nada de esto. Simplemente observé cómo Internet me destrozaba. El día del juicio, los periodistas inundaron la sala del tribunal y retransmitieron todo en directo. Yo Internet esperaba que me ordenaran devolver el dinero y arrodillarme ante mi suegra para pedirle perdón. Ella sollozaba desconsoladamente en la sala, con palabras que denotaban su certeza de que iba a ganar. Willow estaba sentada a su lado, interpretando el papel de la familiar devota. Estaban perfectamente sincronizadas y era evidente que mi suegra seguía sin tener ni idea de que el bebé que Willow llevaba en su vientre no era pariente de los Rhodes.
justo cuando se preparaban para presentar sus supuestas pruebas y obligarme a admitir mi derrota. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. ¿No dijiste que mi hijo estaba bien? ¿Cómo demonios ha acabado con cáncer? ¿Qué clase de médico eres? Ya no me importa el dinero. Tienes que salvar a mi hijo. No se preocupe, señora Rhodes. Confíe en mí. Yo estoy embarazada de Luke. Nunca le haría daño. ¿De acuerdo? Solo le dije que fingiera estar enfermo para conseguir dinero de Nova. Usted también quería ese dinero, ¿verdad? Pero eso no fue culpa mía. No sabía que Luke estaba realmente enfermo. Yo también estoy muy afectada. ¿De acuerdo? No quiero que mi hijo crezca sin un padre. Pero ahora es demasiado tarde. Su enfermedad no tiene cura. ¿De verdad vas a dejar que se desperdicien $200,000 en un hospital? Que se haya negado a pagar es bueno. Eso significa que el dinero sigue en sus manos. Una vez que Luke haya muerto, la llevaremos a los tribunales y nos aseguraremos de que nos den hasta el último centavo. La sala del tribunal quedó en silencio. Todos estaban paralizados, incapaces de procesar lo que acababan de oír. El audio se retransmitía en directo y se difundió por internet al instante. La furia del público cambió en un instante, inundando las secciones de comentarios, con exigencias para que la familia Rhodes se disculpara y abandonara el juzgado avergonzada. Mi suegra entró en pánico. No esperaba que tuviera una grabación así. Intentó explicarse, pero el juez ya había terminado con sus payasadas. El caso fue desestimado en el acto. Mientras salíamos de la sala, aproveché un momento en él, que Willow estaba al teléfono para deslizar discretamente un documento en su mano. Dentro había un informe de un investigador privado, que detallaba su novio secreto de otra ciudad, y una prueba clara de que el niño que llevaba en su vientre no era de Luke. Capté la mirada de conmoción en los ojos de mi suegra antes de dar media vuelta y salir del juzgado, pero no dejé de observar cómo se desarrollaba el drama. La retransmisión en directo seguía en marcha cuando mi suegra y Willow estallaron en una pelea a gritos fuera del juzgado. No tardó mucho en que mi suegra, impulsada por la furia, exigiera una prueba de paternidad. Willow, aterrorizada, intentó escabullirse, pero mi suegra la caló enseguida y, en un arrebato de rabia, la empujó por las escaleras del juzgado. Willow cayó por la escalera de 2 metros y aterrizó en un charco de su propia sangre. Cuando llegó la policía, el bebé ya había fallecido. Los médicos no pudieron hacer nada. No solo no consiguió ningún dinero de mí, sino que también perdió la confianza de la familia Rhodes y, en última instancia, a su bebé. Antes incluso de que la llevaran al quirófano, ya estaba exigiendo a la policía que arrestara a mi suegra por agresión. Mientras tanto, tras descubrir pruebas de que Willow había falsificado los registros médicos, el hospital la despidió. Dada la magnitud del caso judicial anterior, la noticia se extendió por todo el país, lo que provocó que la incluyeran en la lista negra de todo el sector. Pero eso no sería el final. Conociendo el carácter de mi suegra, no dejaría que Willow viviera el resto de su vida en paz. No me molesté en prestarles más atención. Una vez que mi madre me envió el dinero, hice las maletas y dejé atrás la ciudad. De camino, dentro del taxi, mi teléfono se iluminó con un sinfín de notificaciones. Mi cuenta en las redes sociales había sido restablecida y, ahora mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de gente pidiendo perdón. Ni siquiera me molesté en leerlos. En lugar de eso, desactivé mi cuenta por completo. Dejar atrás el pasado era mi forma de encontrar el mejor camino hacia un futuro mejor.